Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo Valores y Sociedad organizado por la Fundación Balsaín con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia. Hoy tenemos el placer de recibir en esta sala, y lo hemos recibido hace un momento en la Casa de Todos los Segovianos, en el Ayuntamiento de Segovia, al alcalde de Atenas. Nada más y nada menos que la ciudad que es cuna de la cultura occidental y también el lugar de origen de la democracia, al menos en su sentido esencial. Giorgos Kaminis es un hombre que habla español perfectamente, como van a ver, porque hizo su tesis doctoral en Madrid sobre la transición política española. Vamos a tener el lujo de oír a un alcalde que tiene una gran sensibilidad social de una ciudad que es la cuna de la cultura occidental, como decía, y que además refleja también los problemas actuales de la Unión Europea y los retos de futuro. Porque si hay un país europeo que está sufriendo de manera especial, aunque compartamos el sufrimiento otros, la crisis es Grecia y también la crisis de los refugiados, esta falta de humanidad de la política europea. Los que aquí estamos reivindicamos los valores europeos, reivindicamos más Europa, no menos, más Europa. Y lo que queremos es una Europa cuyas políticas tengan un claro eje, que es el bienestar de los ciudadanos, es decir, las personas en el centro de las políticas europeas. Otra cosa no la entendemos ni tiene que ver con los valores europeos. Eso es lo que vamos a reivindicar desde aquí. Este ciclo, además, se detiene en el papel de las ciudades en la construcción europea. Pues pensemos históricamente en las ciudades-estado cuna también de la civilización occidental. Pensemos en el papel que han desempeñado las ciudades, los ayuntamientos en estos tiempos de crisis, cuando las administraciones regionales y centrales se han inhibido o han aplicado recortes, y los ayuntamientos hemos continuado llevando a cabo programas sociales en solitario, programas que antes eran cofinanciados y que ahora hemos tenido que continuar en solitario. ¿Por qué? Porque las ciudades, las administraciones más cercanas, no es un tópico, los concejales, los alcaldes, los gobiernos municipales, vemos la cara del sufrimiento y lo vemos ahí enfrente. No nos vale recortamos y las macrocifras, no. Tenemos a las personas que sufren delante de nuestros ojos y hemos tenido que echarnos adelante en muchos casos. En este caso tenemos el lujo de contar con un alcalde con una gran sensibilidad social que está atendiendo a miles de personas en su ciudad, y es un honor por lo que representa culturalmente quien representa a los atenienses, y es un honor porque él mismo es una persona de esa gran sensibilidad social tan necesaria en un mundo injusto como el mundo que estamos viviendo en estos días. Bienvenido de todo corazón. Muchas gracias, alcaldesa. Bien, me permitirán ustedes empezar, como siempre, agradeciéndole su presencia una vez más en el ciclo que organiza la Fundación Europe Direct del Ayuntamiento de Segovia. Y este año, como comentábamos el viernes pasado, nuestra preocupación, nuestro interés era abrir un espacio de reflexión, un espacio de debate en torno al papel que tenemos los ciudadanos, o lo que deberíamos tener los ciudadanos, en la construcción europea, en los problemas que hoy tiene Europa, que muchas veces lo vemos tan lejano, lo vemos tan en la distancia, en el debate político, en el lenguaje político, desde Bruselas o desde las capitales, donde se habla el lenguaje político, y sin embargo son en las ciudades donde realmente los ciudadanos se enfrentan cada día, y las administraciones municipales cada día, a los verdaderos problemas de gestión, la educación, la sanidad, la cultura, los servicios públicos, etcétera. Bien, queríamos traer a los responsables de grandes ciudades. Tuvimos el viernes pasado a la alcaldesa de Madrid, que yo creo que nos dio una visión muy interesante de cómo ella ve la política en una capital, y hoy tenemos también el privilegio de tener con nosotros a Giorgos Kaminis, que es alcalde de Atenas, además un amigo de muchos años, de hace muchos años, porque hemos tenido casi una trayectoria
casi paralela, ¿no? Giorgio es profesor universitario, fundamentalmente es profesor universitario. Él dice que es político accidental, no se lo crean, es político de verdad. No por nada ha sido ya reelegido por mayoría absoluta otra vez en Grecia, y ser reelegido en Atenas no es una aventura sencilla, ni mucho menos. Pero además él fue de los primeros que trabajó en la institución del Defensor del Pueblo en Grecia como adjunto, cuando yo estaba en España en la misma situación. Luego él pasó a ocupar la responsabilidad como defensor, yo pasé también a esa situación. Después nos encontramos siendo yo comisario y el defensor, y siempre hemos tenido una relación de gran amistad y de gran trabajo en común. Y además su propia trayectoria, eso es un mérito que no todo el mundo tiene, es doctor por la Sorbona. Eso ya quisiéramos mucho, yo por lo menos ya quisiera serlo. Pues él lo es de origen también norteamericano, porque nació en los Estados Unidos, su familia estaba en los Estados Unidos, y por lo tanto es un anglófono perfecto. Y me decía el otro día por teléfono, en un último y desesperado intento, ¿podría hablar en inglés? Y digo, no, tu español es perfecto y te van a adorar cuando lo hables en español, y vas a hacerlo muy bien. Y fundamentalmente es una persona independiente, de criterio, de opinión, para enfrentarse a los problemas, para cuando hay que decirle a un partido no y a otro partido no y al otro no también, asumir todos los odios compartidos y sin embargo continuar haciendo lo que él cree que hay que hacer. Eso tiene mucho mérito. Yo quería invitarle, cuando le llamé, tardó, pues como siempre, 5 segundos, 4, no sé, en decirme, sí, claro que voy a Segovia, inmediatamente. Y aquí está, ha cumplido su palabra, aquí está con nosotros para hablar con toda naturalidad sobre su experiencia como alcalde de una ciudad mediterránea muy importante y que hoy está sometida a una presión terrible, a una presión no solo de la inmigración en general, sino de la llegada de todos los refugiados. Es la puerta de entrada de la esperanza de tanta gente que se encuentra luego con la insolidaridad de Europa y con el cierre y la cerrazón de muchos países europeos. Y además, como ha dicho bien la alcaldesa, sede de la cultura universal, sede de tantas cosas como es Atenas. El próximo día traeremos otra ciudad mediterránea, como es Málaga, pero bueno, ya hablaré de eso después al terminar. Giorgio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estás en tu casa y te dejo la palabra y te quedas con ella todo el tiempo que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias también. Le debo a la señora alcaldesa, a la Fundación por la invitación. No he tardado ni un segundo a responder, a dar la respuesta a Álvaro cuando me propuso venir a Segovia. Para mí es siempre un placer estar en España. Yo adoro a España, respeto mucho al pueblo español. He pasado 2 años en Madrid estudiando, pero al mismo tiempo salimos mucho tomando copas, con mucha marcha. Era el tiempo también de la movida madrileña. Por aquel entonces el alcalde de Madrid era Enrique Tierno Galván. Y hablando de trayectorias paralelas, ahora, Álvaro, yo pienso que quizá vas a ser el próximo alcalde para Madrid, ¿no? Tenemos una alcaldesa. Sí, una alcaldesa, un personaje impresionante. Nos encontramos ayer, hablamos y no sé, estoy muy contento, y además de encontrar alcaldesas. Mientras que en Grecia tenemos muy pocas mujeres alcaldes, de todas formas. Y además quiero dar las gracias a ustedes. Es un viernes por la tarde y eso de tomar la decisión de quitar a su casa para presentarse aquí y escuchar a un tío hablando, mientras que todo el mundo habla en la televisión por todas partes,
es algo que, no sé, yo lo aprecio mucho y voy a tratar de estar en la altura de la tarea. Entonces, vamos a hablar del papel de la ciudad en la construcción de la Europa de los ciudadanos. Y primero, claro, vamos a hablar de Europa, y Europa, cómo pasa esos últimos años, siempre se dice que está en crisis, pero esa vez, de realidad, Europa está en crisis. Y no es solo a causa del radicalismo, del terrorismo o incluso de la recesión económica y del desempleo, es sobre todo porque por la primera vez parece que principios fundamentales europeos están en peligro. El primer principio es el principio de solidaridad entre los países europeos. Y eso se pone de manifiesto ahora con ese asunto de los refugiados. Por primera vez lo que vemos es países europeos que construyen murallas, muros, controles en las fronteras, con un cinismo impresionante. Porque yo siento mucha vergüenza como defensor del pueblo. He participado en tantas conferencias sobre el derecho al asilo. Y todo el mundo, sí, el derecho al asilo, y sí, es importante y todo eso. Pero cuando pasamos a la práctica, eso es, no sé, es una desilusión tremenda. Es una vergüenza lo que pasa ahora. Y en lugar de más Europa, ahora somos testigos de menos Europa, con esas prácticas de aislamiento, de esas divisiones internas entre los Estados miembros. De esa mentalidad, como dicen los americanos, la mentalidad NIMBY, como la llaman, not in my backyard, no en mi patio trasero. Que el problema a mí no me importa. Y el Papa lo dijo la semana pasada, lo dijo de una manera muy clara. ¿Dónde está la Europa del humanismo? Se ha preguntado el campeón de los derechos humanos. Y tiene razón el Papa. ¿Dónde está? Y eso no pasa solo a nivel europeo, por desgracia, ha pasado en mi país. Porque nosotros lo que estamos experimentando ahora desde el mes de agosto pasado, con esas llegadas masivas de refugiados, incluso pone en duda esos principios fundamentales que parece que eran muy de moda en mi país, pero cuando pasamos a la práctica ahora, parece que surgen muchos problemas, porque yo estoy hablando siempre de solidaridad en tres niveles cuando hablo en Grecia del asunto de los refugiados, en tres niveles. Primero, al nivel europeo. Segundo, dentro del país, entre las ciudades. Y tercero, cuando hablo de los ciudadanos de Atenas, entre los barrios de Atenas. Entre los barrios. Y es así que tenemos que hacer la cosa de una manera con un balance, respetando a la gente, pero no con monopolios, porque la tendencia es ahora dar espacio a los refugiados, apartamentos o campamentos incluso, en los barrios pobres, pero no, eso no es aceptable, es inadmisible eso. Desde el primer momento lo que hicimos en Atenas, quisimos dar el ejemplo, porque se podía suponer lo que nos estaba esperando, la mentalidad de la gente. La gente tiene miedo,
porque piensa de los refugiados como terroristas en potencia. Entonces, no hablo de otras cosas, del temor y del miedo a la diferencia en general, pero eso, mezclar de una cierta manera en la mente de la gente terrorismo y el derecho al asilo es algo muy peligroso. Entonces, lo que hicimos en Atenas es primero ofrecimos espacio para crear el primer campamento de refugiados y ahora tenemos un campamento para 2.000 personas. El segundo, participamos en el programa que se llama de reubicación, es decir, los refugiados que van a quedarse en Grecia y después van a otros países europeos. Esto es el plan original. Hablamos de 50.000 personas de Grecia que van a ser reubicadas a otros países europeos y 20.000 de ellas van a vivir en apartamentos. Entonces también el municipio está buscando apartamentos y van a vivir refugiados. Y muchos de ellos van a quedarse en Grecia. Y entonces es el problema ahora de mi país de integración de esa gente, integración en la sociedad. Nosotros somos un país de emigración, no de inmigración. El problema de inmigración en Grecia empezó hace solo unos 25 años. Y entonces por eso los griegos todavía no están acostumbrados a vivir con gente que no es de origen griego. Y sobre todo, ahora con toda esa historia con los musulmanes y el terrorismo y etcétera, eso es aún más difícil. Y se pone muy difícil, ¿por qué? Porque la mayoría, casi todos los refugiados, no quieren quedarse en Grecia. Casi todos tienen a alguien de su familia en otros países europeos, sobre todo Alemania, Suecia y etcétera, y no quieren quedarse en Grecia. ¿Y cómo vas a integrar personas que no quieren vivir en el país? Entonces hay muchos retos y Europa no está en la altura del problema. Y Europa se compone de 28 países. Lo que pasa es que con la mundialización cambia el papel, cambia un equilibrio entre países y ciudades. Con la mundialización un poco desvanecen, eso es la palabra, las fronteras, van desapareciéndose un poco. Y lo que surge son las ciudades. En las ciudades se concentran los grandes problemas, ahí se manifiestan la criminalidad, eso el multiculturalismo, a causa de la inmigración, la drogadicción, los problemas del medio ambiente se manifiestan sobre todo en las ciudades, pero en las ciudades también se manifiestan cosas también muy importantes y beneficiosas, la innovación, las grandes universidades, las fundaciones de investigación, la cultura y sobre todo la juventud. La juventud adora a las ciudades. Y pensando que ahora un 70% de la población europea vive en las ciudades, que en el año 2050 eso va a pasar hasta el 90% va a llegar, y eso es impresionante y va a crear otros desequilibrios, porque eso no es natural, pero de todas formas lo que parece es que en el futuro el papel de las ciudades será mucho más importante. ¿Y qué pasa en las ciudades? Pasa algo muy importante. Hay una cierta forma de democracia que puede salvar de una cierta manera al problema, puede ayudar a Europa a sobrevivir de esa falta de legitimidad
democrática. Europa, Bruselas, como lo ha dicho Álvaro, acaba de decirlo, es algo muy lejano, es algo muy lejos. La gente habla de la burocracia europea, habla de esos funcionarios que toman decisiones que nadie entiende y que nos parecen tan extrañas. Y también, a causa de la crisis, vemos que padece también el ideal democrático dentro de los países. Lo que pasa con el populismo, no solo en los países de Europa, pero también lo vemos en los Estados Unidos, en muchos países, es que el sistema político democrático, como lo conocemos, pasa por una crisis muy seria. Eso se nota enseguida en Grecia, con la abstención en las elecciones, ya es muy alta. ¿Y cómo pueden ayudar las ciudades en eso? Yo creo de una manera muy sencilla. Cada día que salimos de nuestro ayuntamiento y vamos a la calle, siempre hay la gente que va al alcalde, toca al alcalde y le pregunta y se queja. Eso nunca se pasa con los ministros. El poder local es algo que está muy cerca de la sociedad. Y si estás muy cerca ahora, sobre todo ahora con la crisis, no puedes evitar solucionar los problemas y encontrar nuevas soluciones, porque falta dinero y tenemos que ser mucho más inventivos. Y al mismo tiempo, eso, ¿cómo traducir la palabra inglesa de accountability? El alcalde es responsable, tiene que responder todos los días. ¿Y cómo un alcalde, en mi opinión, qué hace? Sobre todo, tiene que dar soluciones a los problemas. No puede esconderse detrás de una ley que va a presentar al Parlamento y nadie sabe cómo se va a aplicar la ley. Muy a menudo los ministros en Grecia, así lo digo, se esconden detrás de la creación de leyes. Vale, muy bien, votamos leyes, pero ¿qué pasa después? El alcalde tiene que dar soluciones a los problemas. Y eso se hace de una manera a través de una síntesis. ¿Qué síntesis? Si estás delante de los problemas cotidianos de práctica, muy a menudo hay intereses y conflictos entre la gente. Entonces, muy a menudo el alcalde y el poder local trabaja como un mediador, un árbitro. Eso presupone diálogo, y tienes que hacer la gente, que persuadir a la gente como alcalde. No puedes imponer soluciones contra la voluntad de la gente. Entonces, aquí llega la síntesis. Muy a menudo digo que yo como alcalde siento que no hago cosas muy diferentes y no mis opiniones y la manera de actuar y de pensar no es muy diferente de lo que hacía como defensor del pueblo. También es un trabajo de mediación y síntesis de intereses, muy a menudo, el trabajo del defensor, incluso en los valores que tienes que proteger, que son los valores democráticos. Entonces hago de una otra manera la misma profesión como profesor de Derecho Constitucional que estoy. Y esos valores y el balance que existe entre los valores de la Constitución, porque es un balance, la Constitución también hace balance, el juez constitucional pesa, lo haces como alcalde, muy a menudo. Eso es la síntesis, pero al mismo tiempo, algunas veces tienes que tomar decisiones muy difíciles, muy duras. Yo soy el primer alcalde de Atenas que presté juramento no al Evangelio, pero eso era algo muy importante en su época. Segundo,
era el primer alcalde que dio permiso al Gay Parade en Atenas. Tercero, hoy estoy enfrentando un problema muy serio, porque he dado el permiso a una organización de extrema derecha muy violenta de hacer su festival en una plaza pública de Atenas. Y tengo gente que me dice que no tenías que hacerlo. Son violentos, son fascistas, etc. Pero no. Pero yo como profesor de Derecho Constitucional lo sé, que tengo que dar ese permiso en una... Si hay una petición que es legal y me piden algo legal. Entonces, es un buen guía tener en la mente lo que has aprendido como profesor de Derecho Constitucional y como defensor del pueblo. Pero tenemos que volver a la democracia en el ayuntamiento. Hay una democracia partir de las cosas más sencillas y hablar con la gente. Os doy un ejemplo. Estamos renovando algunos edificios muy importantes en Atenas. Y lo que hacemos es preguntar a la gente. Pero de una manera ¿cómo se dice? Es un sondeo de la opinión, eso, una encuesta muy sofisticada como la estamos haciendo. Y recibimos la respuesta de la gente. Eso, que la gente se siente que está participa en la toma de las decisiones, es importantísimo. Y eso es una manera democrática de actuar. En segundo lugar, a causa de la crisis en Atenas se nota algo muy importante en mi vida, en mi opinión. Es que la gente se une ahora en asociaciones de vecinos, en grupos, y hacen cosas para la ciudad, en los parques, intervienen, hacen limpieza por sí solos. Eso es muy importante, porque la gente muestra que quiere participar, hacer cosas para el bien común. Entonces, lo que hicimos es, hemos creado una plataforma electrónica donde todas esas iniciativas las publicamos y las conectamos con la administración. Y de esa manera ayudamos a la gente a hacer cosas y al mismo tiempo estamos intentando, es la administración del ayuntamiento, que es algo muy... actúa de una manera que pertenece más al pasado, aprende cosas y entra en contacto con la gente. Y eso sale en beneficio, les puedo asegurar, de todos. Y ese papel de las ciudades ahora. La Europa parece que ya lo está entendiendo. Por primera vez tenemos la agenda urbana. La última semana de mayo será aprobada esa agenda urbana de la Unión Europea, el Pacto de Ámsterdam, como se llama. Será aprobada por los ministros competentes en Ámsterdam y después el mes de junio por el Consejo Europeo. Por primera vez se pone así de manifiesto el papel que van a jugar las ciudades en el proceso europeo, en la toma de las decisiones y no solo en la aplicación. Ya las ciudades no son solo el recipiente de la política europea, pero van a participar en la elaboración de esa política también. Y por el momento yo termino mi intervención, Álvaro, y quería que seguimos hablando sobre el papel de las ciudades. Si hay preguntas o intervenciones, me interesaría mucho participar en la discusión. Muchas gracias.